Aprender a obedecer. Este es un tema que no es muy popular entre nosotros los cristianos, porque rara vez se escucha una oración diciendo: Señor, ayúdame a ser más obediente. Y esto lo vemos también en nuestras Biblias, que las subrayamos, que las resaltamos generalmente las promesas, pero no los mandamientos. Resaltamos, nunca te dejaré ni te desampararé, el Señor es mi abrigo, mi escudo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está bien, es verdad, pero rara vez ponemos: si me aman, guarden mis mandamientos. Eso no lo resaltamos. Dice en 2 Corintios 10:6: y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, aquí el apóstol está diciendo que la obediencia, uno tiene que crecer en obediencia hasta que vuestra obediencia sea perfecta, sea completa. Y se dice de Jesús en Hebreos 5:8, dice que, y aunque era hijo con mayúscula, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, Jesús tuvo que aprender a obedecer. Bueno, en su naturaleza humana, ¿no es cierto? Él es Dios, pero también en su naturaleza humana. Entonces, si Él aprendió a obedecer, yo también mucho más tengo que aprender a obedecer. Miren, nuestra vieja naturaleza es rebelde por excelencia. Ya desobedece de manera determinada. Por ejemplo, el Señor nos manda a perdonar a los que nos ofendieron. Nos cuesta perdonar. Y hasta amar a nuestros enemigos y bendecirles y ayudarlos si no lo necesitan. Y nos cuesta hacer esto con nuestros enemigos. Miren, el crecimiento espiritual es una transición entre la rebelión y la desobediencia hacia la obediencia, hacia una sujeción y obediencia plena al Señor. Otro texto que muchas veces pasamos por alto es 1 Pedro 1:2, que dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos, entre otras cosas, para obedecer, porque sabemos que el primer pecado consistió en la desobediencia del hombre. Sinónimos de obediencia: acatar, cumplir, respetar, subordinarse, someterse. Y mansedumbre. La mansedumbre, que es una característica del fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre, ¿saben lo que es? Es docilidad, es no ser terco, no ser contumaz o rebelde. La mansedumbre es obedecer de manera rápida. Para Dios realizar sus planes en nosotros y a través nuestro, es necesaria nuestra obediencia. Dice el Señor, le dijo a Abraham, cuando Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios en sacrificar a su hijo, que al final no lo sacrifica a su hijo Isaac porque Dios lo detuvo. Después de esto le dice en Génesis 22:18, le dice: porque has obedecido mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Y fíjense toda la descendencia que salió de Abraham. Aún se habla de las 3 religiones abrámicas: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, el islam. Es famoso Abraham. Y yo digo, ¿no será que muchas de las cosas que no nos salen bien, serán porque estamos desobedeciendo en algo, y en algo el Señor nos está mostrando que hay desobediencia, pero nosotros nos hacemos como los distraídos y seguimos desobedeciendo? Miren, la mayor exigencia de Dios es que obedezcamos. Fíjense cómo la terminación del libro de Eclesiastés, en Eclesiastés 12:13, después de decir que todo es vanidad, que todo es humo, está diciendo, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Miren, todo se resume en la obediencia. Y Jesús cuenta la parábola de los 2 hijos, ahí en Mateo 21 a partir del 28. Dice que el padre le dice a un hijo primero:
ve a trabajar a mi viña. Y bueno, y él dijo, no, pero después fue a trabajar. Y al segundo le dijo, también, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo sí y no fue. ¿Y Jesús qué dice? ¿Quién hizo la voluntad? El que fue. Esto nos está advirtiendo el Señor que no tenemos que ser obedientes teóricos, sino prácticos. Hay cosas que hacer, hay cosas que dejar de hacer. Nada reemplaza la obediencia. Podemos orar, cantar a Dios, podemos alabar, reunirnos, hacer estudios bíblicos, que está todo bien. Pero nada reemplaza la obediencia. Me acuerdo de un joven que era bastante rebelde. Este joven no quería reunirse. Cuando el cristianismo no se vive solo, se vive en grupo, en comunidad. La iglesia significa asamblea. Y este muchacho no se quería reunir. Entonces yo me acuerdo que un pastor lo corrigió un día, le dijo, tenés que reunirte, tenés que tener vida de cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y él dijo, no, pero yo oro muchas horas cada día. Sí, le dice el pastor, pero nada reemplaza la obediencia. Ahí le dijo algo muy, muy certero. Y esto nos hace recordar la reprensión que le hace el profeta Samuel a Saúl, cuando Saúl desobedece. Y le dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Una canción dice, mi obediencia será mi mayor o mi mejor adoración. Y Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Vos querés saber si alguien ama a Dios? Si ama a Dios, es alguien obediente. Ahora bien, ¿a quiénes debemos obedecer? Bueno, primero a Dios. Dios es la autoridad máxima. La salvación viene como un acto de entrega total al Señor, a Jesús como Señor y Salvador. Yo me entrego, es un acto de consagración total, de entrada. Después Pablo nos dice, las esposas deben obedecer, estar sujetas a sus esposos, los hijos a sus padres. Y dice que también a los amos terrenales, a los patrones, a los jefes de nuestros trabajos, a los gobernantes que son puestos por Dios, según Romanos 13:1, a partir del 1, a los pastores y a los hermanos crecidos también. Ahora bien, Dios usa medios, tiene medios que usa para que aprendamos justamente a obedecer. Las pruebas. Las pruebas son situaciones que se presentan como duras, que de repente interrumpen el estado normal de tranquilidad, gozo, felicidad que tenemos. Y vienen situaciones duras, difíciles, viene con aflicciones. Dice Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Es decir, paciencia, vamos a ser pacientes y constantes en la obediencia a Dios. Otro instrumento que usa Dios, aparte de las pruebas, para que aprendamos a obedecer, es la vara de la corrección. Dice en Hebreos 12, del 5 al 6, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Mire si subrayáramos esto en la Biblia, que el Señor dice que cuando eres reprendido por el Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y sigue diciendo este pasaje, porque por otra parte tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Y a veces Dios usa la vara de la disciplina, a veces permite que suframos por un pecado, que estamos ahí y no lo resolvemos y no nos liberamos de ese pecado, y bueno, a veces sufrimos las consecuencias. Y otro medio que tenemos para aprender a obedecer es sin duda el Espíritu Santo. Lo glorioso del nuevo pacto es que ahora el Espíritu mora, vive permanentemente en nosotros y nos ayuda a obedecer. Dice en Romanos, porque si viven conforme a la carne morirán, pero si por el Espíritu hacen morir la obra de la carne, vivirán. La carne es rebelde, es la naturaleza pecaminosa que se resiste a
obedecer. Y para terminar, ¿cómo debemos obedecer? Primero de corazón, porque también podemos obedecer, pero de mala gana, refunfuneando, como niños, como berrinches de niños. De corazón, lo hago, Señor, porque te amo. De forma completa, recuerden que Saúl obedeció de forma incompleta o selectiva cuando perdonó lo mejor de Amalek, cuando Dios dijo arrasá con todo, y fue desechado como rey. De corazón, dijimos, de forma completa, de forma inmediata, no dilatar el tiempo, y por último, con alegría. Entonces, hermanos, debemos aprender a obedecer, porque la mejor manera de mostrar que amamos al Señor es por nuestra obediencia. Bien, espero que este video les haya interesado.